usábamos era el yopará tan nuestro. Y aún así, cuando empezamos recién con mi compadre, César Álvarez Blanco, él siendo formoseño hablaba tan bien el guaraní que a mí me sorprendía. Y usamos el guaraní porque los compadres paraguayos, ¿cómo van a hablar en inglés? No, ni en ningún otro idioma, solamente en nuestro idioma, el yopará, guaraní, la mezcla esa que hablamos todos. El idioma guaraní fue nuestro aliado. Nuestro idioma, el guaraní, es lo más dulce que tenemos. Es un idioma que no tiene parangón, nada. No hay otro idioma que se le parezca. No te podés encaramar en cualquier parte, te salvás con el guaraní, el yopará, usar y salvar. Y nos atacaron y peleamos, porque el guaraní es nuestra identidad. La paraguayo guaraní me apeamos la ñane mbaya apeamos la yay porúa ñane herramienta con la guaraní ñane entender ñane abuela ñane tío ñane abuelo tantas anécdotas hay con el idioma guaraní. Incluso nosotros nos íbamos a trabajar a Buenos Aires y de ida cuando pasábamos hacia Clorinda, los gendarmes nos decían este cobio, ya anduvo la chiste mía. En guaraní también ellos hablan, los gendarmes en Clorinda, hasta Formosa y Resistencia te hablaban en guaraní los que te venían a controlar. Che, nos trajeron algunos cassettes, nos pedían cassettes los compadres. ¿Por qué? Porque el guaraní les llegaba. Lógico. Tengo la guaraní, gusto la guaraní. La chiste tengo y gusto el guaraní. Si vos das la vuelta, querés traducir el guaraní, te vas al muere. No doy coilan ni ande chiste. La guaraní. De manera que es importante que esta gente que viene a hacer este trabajo continúen con ese trabajo y traten de recuperar esas lenguas. Me gusta el guaraní y a defender el guaraní donde sea, hasta donde sea. Ya se llama indio. Pero no importa, hasta que el Señor me llame, voy a pelear por el guaraní. Y no sé qué más decirle. Sigan, aprecien, usen el guaraní. Y ponan. Apeaña nepotijo. Bueno, muchas gracias y hasta prontito.